Dos policías humillan y queman intencionalmente el coche de un hombre negro, pero no sabían que era un sheriff de policía. Mira hasta el final lo que sucedió después del incidente y suscríbete para las personas negras que sufren esto y no obtuvieron justicia por parte de la sociedad cruel. Hashtag Black Lives Matter. El sheriff Elliot Carter, un hombre alto y bien formado con un aire de autoridad tranquila, se dirigía a su casa después de pasar un fin de semana con su familia. Como sheriff de su condado, estaba acostumbrado a llevar su placa y su uniforme con orgullo, pero hoy, vestido con ropa informal y conduciendo su todoterreno personal, no había nada que lo identificara externamente como un agente de la ley. Había trabajado duro para ganarse su puesto, no solo para sí mismo, sino para ser una figura positiva en la comunidad, un hombre en el que la gente pudiera confiar. Aunque era muy consciente de los estereotipos que podían seguirlo por ser un hombre negro, siempre creyó que su puesto le ofrecía una capacidad única para romper esos estereotipos. Sostenía su placa con orgullo y respeto, decidido a ser parte del cambio que quería ver en la aplicación de la ley. Mientras conducía por una ciudad desconocida, el sonido de una sirena de policía le llamó la atención, y en el espejo retrovisor aparecieron luces intermitentes rojas y azules. Levantó una ceja, desconcertado por un momento, pero rápidamente miró el velocímetro y los alrededores. Conducía por debajo del límite de velocidad. Había puesto la señal de cambio de carril y no había infringido ninguna norma de tráfico que se le ocurriera. Decidiendo que debía de haber algún error, Elliot se detuvo a un lado de la carretera y bajó la ventanilla mientras preparaba su licencia y el registro. Esperó con calma, mientras sus pensamientos se dirigían al final de su viaje a casa y a los papeles que esperaban en su escritorio. Los agentes que se acercaban a su coche lo hacían con una intensidad inusual. Eran dos, ambos hombres blancos de unos 30 y pocos años. Un agente de mirada penetrante y mandíbula firme fue el primero en acercarse, mientras que su compañero lo seguía unos pasos por detrás, con una expresión dura y escéptica en el rostro. Elliot se percató de su lenguaje corporal de inmediato. Estaban tensos, con los hombros rectos y las manos apoyadas cerca de las pistoleras. Era una postura agresiva que Elliot reconoció de inmediato. Era el tipo de postura que adoptaban los agentes cuando se sentían amenazados o esperaban problemas. Pero sabía que no les había dado ninguna razón para acercarse a él de esa manera y como compañero estaba seguro de que podría calmar la situación rápidamente. Elliot, manteniendo su actitud tranquila, le entregó su licencia y registro al oficial a cargo y le preguntó cortésmente si había algún problema. Esperaba una respuesta directa, pero en cambio, el oficial ignoró su pregunta y apenas echó un vistazo a los documentos antes de mirarlo con una mirada dura y desconfiada. Podía sentir que el aire se volvía más pesado a medida que el oficial parecía evaluarlo, echando una mirada evaluadora sobre su apariencia y su auto, como si buscara algo incriminatorio. El agente, cuyo nombre en la placa decía Blake, rompió el silencio con un tono frío, casi burlón. No explicó el motivo de la detención. En cambio, le preguntó a Elliot de dónde venía, con voz entrecortada y suspicaz. La pregunta tenía menos que ver con la curiosidad y más con un interrogatorio, como si la simple presencia de Elliot en esa carretera requiriera una justificación. Elliot respondió con calma, explicando que había estado visitando a su familia cerca y que estaba de camino a casa. Pero no podía quitarse la sensación de que sus palabras estaban siendo examinadas, distorsionadas en la mente de la gente para que encajaran en una noción preconcebida. Mientras terminaba de explicar, el compañero de Blake, el oficial Méndez, se acercó desde el otro lado del auto, mirando hacia el asiento trasero a través de la ventana con una mirada de sospecha apenas disimulada. Elliot mantuvo la mirada hacia adelante, con las manos apoyadas en el volante, consciente del delicado equilibrio en situaciones como esta. Había lidiado con encuentros difíciles antes, pero este se sentía diferente. Una sutil hostilidad flotaba en el aire. Era el tipo de encuentro del que había oído hablar a menudo, pero nunca esperó experimentar de primera mano, especialmente dada su posición en la aplicación de la ley. Blake finalmente le respondió a Elliot, pero en lugar de aclarar el motivo de la detención, se acercó más y acusó a Elliot de actuar de manera sospechosa. Le dijo que había estado conduciendo de manera errática y que coincidía con la descripción de alguien a quien habían estado vigilando. Las palabras eran vagas, más una insinuación que una declaración,
y Elliot las reconoció como lo que eran: una excusa para afirmar el control. Mantuvo la compostura, sintiendo que cualquier signo de frustración solo serviría para validar las sospechas de los oficiales. Sabía que su mejor opción era mantener la calma y cooperar, esperando que pronto se dieran cuenta de que no era una amenaza. Con voz firme, Elliot decidió aclarar su posición y explicó que era el sheriff Elliot Carter del condado vecino. Con calma, tomó su placa y se la mostró a ambos oficiales mientras mantenía contacto visual. Supuso que ver su placa cambiaría su actitud, que su rango y su papel en la aplicación de la ley disiparían cualquier tensión persistente. Pero en lugar de respeto o comprensión, se encontró con una sonrisa burlona del oficial Blake. El oficial se cruzó de brazos, ignorando por completo la placa como si no tuviera importancia. Blake intercambió una mirada con Mendes y Elliot pudo percibir la condescendencia en su silencio. En lugar de aceptar su explicación, el rostro de Blake se torció con desdén mientras acusaba a Elliot de jugar a ser sheriff. Se burló de la placa que Elliot tenía en la mano con un tono lleno de sarcasmo. Para ellos, la afirmación de Elliot era solo una historia conveniente, otra forma de desafiar su autoridad. Cuando Elliot intentó reiterar su posición, explicando que él era realmente un sheriff, los oficiales lo interrumpieron con un gesto de desdén y su escepticismo se intensificó con cada segundo que pasaba. Blake le ordenó a Elliot que saliera del coche, con voz firme e inflexible. Elliot dudó un momento, sintiendo que la injusticia de la situación crecía en su interior, pero sabía que negarse solo empeoraría las cosas. Respiró profundamente y salió del vehículo lentamente, con movimientos cuidadosos y medidos. Mantuvo las manos visibles, con la esperanza de mantener una sensación de control, pero su mente corría con incredulidad. Allí estaba él, un sheriff, siendo tratado como un criminal común, simplemente porque estos hombres se negaban a creerle. De pie junto a su coche, Elliot intentó una vez más calmarse. Volvió a explicar que él era, en efecto, el sheriff Carter, e incluso detalló el condado vecino en el que trabajaba. Esperaba que hablar abiertamente pudiera romper con la hostilidad, pero sus palabras cayeron en saco roto. Mendes, que ahora estaba de pie junto a Blake, se burló abiertamente y le murmuró a su compañero que Elliot debe pensar que es realmente convincente. Los dos oficiales intercambiaron sonrisas burlonas, sus actitudes eran abiertamente burlonas, como si la identidad de Elliot fuera una broma elaborada. Con creciente frustración, Elliot observó cómo los oficiales continuaban con su rutina, ignorando sus credenciales y tratándolo como si estuviera mintiendo sobre todo. Blake rodeó el auto, inspeccionándolo de cerca, mientras Mendes se acercaba un paso más a Elliot, con una postura intimidante. Exigió saber por qué Elliot estaba tan lejos de casa y lo interrogó sobre sus intenciones en la zona. Cada respuesta que dio Elliot fue recibida con una mirada de incredulidad, como si su mera existencia en esa carretera fuera motivo de sospecha. La paciencia de Elliot empezó a agotarse, pero se recordó a sí mismo que debía mantener la calma. Ya había enfrentado situaciones difíciles antes, pero esta era diferente. Podía percibir la sutil malicia en su tono, la forma en que le hablaban, como si de alguna manera estuviera por debajo de ellos. Era un sentimiento que había trabajado toda su vida para superar, un prejuicio que había luchado por desmantelar en su propia comunidad. Sin embargo, allí estaba él, sufriendo las consecuencias, en un lugar donde su autoridad e identidad parecían no significar nada. Cuando Blake terminó su inspección, miró a Elliot con expresión de suficiencia, con los brazos cruzados y apoyado contra el coche. Acusó a Elliot de resistirse, de convertir su cooperación en un acto de desafío. Elliot sintió el peso de la acusación, un amargo recordatorio de los prejuicios que tanto se había esforzado por superar. Ahora le quedaba claro que ninguna paciencia ni explicación harían cambiar de opinión. Elliot observó cómo el oficial Blake daba vueltas alrededor de su coche. Los ojos del hombre brillaban con una sensación de superioridad. Blake le hizo un gesto a su compañero, el oficial Mendes, quien inmediatamente dio un paso adelante y le indicó a Elliot que se hiciera a un lado. Afirmaron que tenían una causa probable, aunque todavía no habían proporcionado una razón clara para la detención. Elliot sabía que se trataba de una afirmación sin fundamento. No existía ninguna causa probable más allá de la excusa que los oficiales habían inventado en el acto. Como sheriff, Elliot estaba muy familiarizado con las leyes que estaban tergiversando, pero comprendió que protestar podría empeorar la situación.
A regañadientes, dio un paso atrás con los puños apretados mientras observaba a los oficiales acercarse a su vehículo. Blake abrió la puerta del conductor con una fuerza innecesaria, sus manos enguantadas agarrando el borde del asiento mientras miraba hacia adentro con exagerada minuciosidad. Mendes tomó su lugar en el lado del pasajero, abrió la puerta de un tirón y comenzó de inmediato a hurgar en la guantera. Se movieron con una brusquedad que delataba sus intenciones subyacentes. No encontrar nada incriminatorio, sino demostrarle a Elliot que, aquí, ellos tenían todo el poder. Mientras buscaban, empezaron a sacar objetos del interior del coche sin cuidado y a tirarlos al pavimento, sin tener en cuenta que cada uno de ellos pertenecía a alguien de alto rango, alguien que había trabajado durante años para ganarse el respeto que inspiraba en su país. La placa de Elliot, el emblema de su autoridad, brillaba entre sus cosas, tirada e ignorada al costado de la carretera. No podía creer la audacia de sus acciones. Trataban sus pertenencias como si fueran basura, como si no tuvieran ningún valor ni significado. Cada centímetro de su coche quedó sujeto a una despiadada búsqueda. Blake abrió de golpe la consola central, sacó unos papeles y los dejó caer al suelo. Un bolígrafo rodó y aterrizó junto a su bota, pero simplemente lo pateó a un lado, sin molestarse en recogerlo. Mendes no fue más gentil. Rebuscó en la guantera cuidadosamente organizada de Elliot, tirando documentos que se esparcieron por la carretera. Algunos incluso volaron a la zanja cercana. Ambos oficiales se movieron con tal indiferencia casual que estaba claro que disfrutaban viendo a Elliot obligado a quedarse de pie y observar. La sensación de humillación de Elliot aumentaba con cada objeto que tiraba a la basura, con cada mirada de desprecio que intercambiaban los dos hombres. Trató de mantener la compostura, pero cada vez que abría la boca para cuestionar su comportamiento, lo silenciaban con una mirada fría. Afirmaban que debía obedecer si no quería que lo arrestaran. La amenaza no fue expresada, pero fue clara. Manténgase callado, o las cosas se intensificarían aún más. Elliot estaba furioso por dentro. No era ajeno a las situaciones difíciles, pero nunca había vivido algo así, en el que su autoridad, su dignidad y su propia identidad eran sistemáticamente despojadas a cada segundo que pasaba. Quería gritar, recordarles quién era y el cargo que ocupaba, pero sabía que cualquier reacción solo serviría para avivar su hostilidad. No tuvo más remedio que soportar el trato, con su placa tirada en el suelo como un símbolo de su autoridad, desnuda y pisoteada. A pesar de la minuciosa búsqueda, ni Blake ni Mendes encontraron nada que los incriminara. La realidad de este fracaso convirtió rápidamente su frustración en resentimiento. Estaba claro que esperaban encontrar algo, cualquier cosa, para justificar su comportamiento. Pero ahora, ante la total falta de pruebas, se vieron obligados a afrontar la falta de fundamento de sus acciones. Pero en lugar de admitir la derrota, la expresión de Blake se torció con fastidio. Le murmuró algo a Mendes, en voz baja y llena de desdén. Elliot podía ver la ira en sus ojos, la renuencia a dejarlo marchar sin enfrentar algún tipo de castigo. Blake se volvió hacia Elliot, con el rostro en una mueca burlona. Acusó a Elliot de ocultar algo, insistiendo en que parecía sospechoso y que era un alborotador. Las palabras herían profundamente, haciendo eco de sentimientos contra los que Elliot había luchado toda su vida, sentimientos que creía haber superado con su dedicación y trabajo duro. Pero aquí, en manos de estos hombres, esas etiquetas parecían quedarse, sin importar lo inmerecidas que fueran. Elliot apretó la mandíbula, luchando por mantener sus emociones bajo control. Podía sentir la ira burbujeando bajo la superficie, una frustración latente por la injusticia de la situación. Cada fibra de su ser quería defenderse, gritarles la verdad, pero sabía que sus palabras serían tergiversadas, utilizadas en su contra como una prueba más de su narrativa inventada. Cuando habló, su voz era controlada pero firme. Les advirtió que, en efecto, era un sheriff, y que habría consecuencias por sus acciones si continuaban por ese camino. Esperaba que el recordatorio de su cargo los hiciera dudar, para que se dieran cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. Pero en lugar de detenerse, las expresiones de los oficiales se volvieron aún más petulantes. Intercambiaron una mirada y una sonrisa maliciosa compartida cruzó sus rostros. Blake se cruzó de brazos y miró a Elliot como si fuera un niño que pretendía ser alguien importante. Lo acusó de hacerse la víctima, con un tono burlón y despectivo.
Para ellos, las palabras de Elliot no eran más que amenazas vacías, las súplicas desesperadas de alguien sin poder. Se negaban a reconocer la verdad y, en cambio, disfrutaban del control que ejercían sobre él. Entonces, como para consolidar su dominio, Blake hizo algo que sorprendió incluso a Elliot. Metió la mano en la pila de papeles que habían tirado al suelo, cogió un pequeño documento y lo sostuvo entre los dedos con una mirada de absoluto desdén. Miró a Mendes y luego a Elliot con un brillo oscuro en los ojos. Sin previo aviso, Blake sacó un encendedor de su bolsillo y lo abrió con una facilidad que le da la práctica. Sostuvo la llama cerca del papel y observó la reacción de Elliot con una sonrisa satisfecha. Por un momento, Elliot pensó que no lo haría, que se trataba de un intento retorcido de intimidación. Pero entonces, con un movimiento rápido, Blake acercó la llama al papel y observó cómo se encendía. Elliot sintió una oleada de horror al ver que las llamas se apoderaban del documento, curvaban los bordes y luego se extendían rápidamente. Intentó dar un paso adelante para intervenir, pero Mendes le bloqueó el paso, levantando una mano en un gesto que era a la vez una advertencia y una orden. Elliot se vio obligado a observar cómo Blake, con deliberada lentitud, dejaba caer el papel en llamas sobre el asiento de su coche. El fuego se encendió al instante, lamiendo la tela con una intensidad feroz que hizo que el corazón de Elliot latiera con fuerza. Quería gritar, empujar a Mendes y apagar las llamas, pero sabía que cualquier movimiento repentino sería respondido con fuerza. En cambio, se quedó allí, indefenso, mientras el fuego se extendía, consumiendo el asiento y enviando volutas de humo que se elevaban por el aire. Blake y Mendes observaban con indiferencia y una expresión de satisfacción en sus rostros mientras el coche de Elliot empezaba a arder. No hicieron ningún movimiento para detenerlo ni intentar apagar el fuego. En cambio, dieron un paso atrás, con los brazos cruzados, como si estuvieran viendo un espectáculo que habían orquestado. Para ellos, esto no era más que una lección, una forma de afirmar su autoridad y recordarle a Elliot cuál era su supuesto lugar. Mientras las llamas envolvían su coche, Elliot sintió que una oleada de desesperación lo invadía. Había pasado años forjándose una reputación, ganándose el respeto de su comunidad y de sus compañeros, solo para verse reducido a esto, una figura impotente obligada a ver cómo su propiedad, su dignidad y su autoridad se quemaban ante sus ojos. Sabía que no habría forma de razonar con esos hombres, ni de apelar a su sentido de la justicia. Ellos estaban más allá de eso, deleitándose en su poder y disfrutando de su sufrimiento. Con el corazón apesadumbrado, Elliot dio un paso atrás, observando cómo las llamas se elevaban más y sintiendo el peso de su impotencia sobre él. Mientras las llamas seguían consumiendo el coche y espesas columnas de humo se elevaban hacia el cielo, Elliot sintió que se rompía en su interior. Había pasado los últimos minutos soportando insultos uno tras otro, viendo cómo destruían su propiedad y siendo tratado como si fuera menos que nada. Pero allí, bajo la nube de ira e impotencia, una claridad nítida emergió a la superficie. Había terminado de contenerse, de quedarse quieto. Metió la mano en el bolsillo, sacó su placa, la sostuvo en alto con la mano que no temblaba de ira y con una voz firme y fría como el acero, anunció exactamente quién era. Con su placa en alto y las llamas como telón de fondo, la voz de Elliot resonó, atravesando la escena con una autoridad inconfundible. Se identificó como el sheriff Elliot Carter del condado vecino, y añadió que habían cometido un grave error. Cada palabra salió con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Los agentes, que habían estado observando su coche arder con una satisfacción retorcida unos momentos antes, ahora estaban paralizados por la conmoción. Sus rostros perdieron la expresión de suficiencia que habían adoptado con tanta facilidad, y en su lugar se transformó en una mezcla de confusión y pánico. Era como si recién ahora estuvieran comprendiendo que sus acciones tenían consecuencias reales, consecuencias que finalmente los estaban golpeando con toda su fuerza. La comprensión de su error los invadió casi visiblemente, como un escalofrío que los recorrió. El oficial Blake fue el primero en reaccionar. Su rostro palideció al ver la placa de Elliot. La verdad se instaló como una ola de frío. Intercambió una rápida mirada nerviosa con el oficial Mendes, cuya expresión reflejaba su propio horror naciente. El peso de la situación era claro para ambos. Habían estado humillando, burlándose
y ahora destruyendo físicamente la propiedad no solo de un hombre inocente, sino de un compañero oficial, un sheriff, nada menos, y uno con la autoridad para asegurarse de que se les hiciera responsables. La bravuconería que habían mostrado con tanta confianza comenzó a desmoronarse, reemplazada por una frenética comprensión de que ya no tenían el control. Blake, siempre dispuesto a cubrirse las espaldas, intentó recuperar la compostura, esbozando una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que en cambio sonó desesperada. Intentó explicar que todo era un malentendido, que tal vez las cosas se habían descontrolado en el calor del momento. Extendió las manos, con las palmas abiertas en un gesto apaciguador, como si pudiera suavizar las cosas con unas pocas palabras casuales. Su tono, antes duro y autoritario, ahora tenía un tono de súplica. Insistió en que podían resolver esto en silencio. Sus palabras se entrechocaban mientras intentaba sonar razonable. Pero la desesperación en los ojos de Blake lo traicionó, demostrando que sabía, en el fondo, que no había forma de ocultar lo que había hecho. La expresión de Elliot permaneció indescifrable mientras observaba a Blake retorcerse. Los intentos del hombre de restar importancia a sus acciones solo reforzaron la gravedad de lo que había ocurrido. Cualquier pizca de respeto que Blake pudiera haber esperado salvar se había esfumado, dejando solo una disculpa vacía y hueca que Elliot sabía que nacía del miedo, no del remordimiento. A su lado, la reacción de Mendes no fue mejor. El oficial parecía realmente conmocionado, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Un leve temblor lo recorrió y lanzó una mirada suplicante en dirección a Elliot, balbuceando una disculpa que sonaba como si estuviera a punto de derrumbarse. Insistió en que no habían querido que las cosas llegaran tan lejos. Su voz tenía un temblor que revelaba el terror debajo de su calma forzada. Pero incluso mientras se disculpaba, la mirada de Mendes se desvió hacia Blake, como si buscara una dirección, inseguro de cómo proceder ahora que las tornas se habían vuelto tan bruscamente en su contra. Al ver cómo se desataba el pánico, Elliot sintió una lúgubre sensación de satisfacción. Esos hombres, que momentos antes habían tenido tanta confianza en sus acciones, que habían creído que podían tratarlo como quisieran simplemente porque no parecía el tipo de hombre que ellos consideraban respetable, ahora estaban ante él, vulnerables y asustados, dándose cuenta demasiado tarde del costo de sus prejuicios. Por primera vez, Elliot los vio como lo que realmente eran, no figuras de autoridad, sino hombres aterrorizados por las consecuencias de su propia crueldad. Elliot respiró lenta y deliberadamente, dejando que el peso del momento se apoderara de él y de los oficiales que tenía delante. Luego, metiendo la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y lo sostuvo a la vista de todos. Con mano firme comenzó a documentar la escena, capturando los restos en llamas de su auto, la placa tirada en el suelo y los rostros de los dos oficiales que se habían tomado la libertad de humillarlo. No dijo nada mientras filmaba, dejando que el silencio sirviera como un duro recordatorio de sus fechorías. Blake y Mendes se movieron incómodos, entendiendo claramente las implicaciones de sus acciones. Sabían que estas imágenes, junto con su placa, proporcionarían evidencia irrefutable de su abuso de poder. Cuando terminó de grabar, Elliot levantó la vista y los miró a los ojos con una expresión fría e inflexible. Les informó en un tono mesurado y deliberado que presentaría una denuncia formal ante el Departamento de Asuntos Internos. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire como una sentencia. Cada sílaba llevaba la plena autoridad de su cargo. No permitiría que este incidente pasara desapercibido, ni permitiría que se fueran sin consecuencias. Había soportado sus abusos, pero ahora era su turno de enfrentarse a la responsabilidad. Las reacciones de los agentes a su declaración fueron inmediatas y reveladoras. El rostro de Blake se contrajo de resentimiento, pero no hizo ningún movimiento para detener a Elliot. En cambio, intentó justificar sus acciones, afirmando que Elliot había estado actuando de manera sospechosa. Su voz tenía un tono defensivo, como si creyera que podía reescribir la historia a su favor. Pero sus excusas solo resaltaron la mezquindad de su comportamiento, la inseguridad que lo había llevado a afirmar su poder sobre un hombre que suponía impotente. Las palabras de Blake se volvieron más desesperadas a medida que continuaba. Sus intentos de autodefensa se desmoronaban con cada frase. Continuó hablando sobre el procedimiento estándar y mantener la seguridad,
Su mirada se movía rápidamente a su alrededor como si estuviera buscando una salida. Pero ninguna justificación podía borrar el hecho de que había cruzado una línea, y parecía entenderlo incluso mientras luchaba por negarlo. A su lado, Méndez permaneció en silencio, con el rostro pálido al darse cuenta de que nada de lo que pudieran decir cambiaría el resultado de sus acciones. Elliot los observó a ambos, dejando que sus excusas flotaran en el aire. Su silencio contrastaba marcadamente con sus frenéticos intentos de supervivencia. Sintió una sensación de cierre al observar sus reacciones. El cambio de la arrogancia al miedo sirvió como recordatorio de la verdadera naturaleza de la autoridad, una que debe ejercerse con respeto, no con prejuicios. Lo habían tratado como si su insignia no significara nada, como si su estatus y su humanidad fueran irrelevantes. Pero ahora comprendían que no podían abusar de la autoridad a su antojo. Los oficiales se quedaron allí, sin bravuconería, y en su lugar se dieron cuenta de que habían excedido sus obligaciones. Por primera vez, parecieron comprender el peso de sus acciones, las consecuencias duraderas que les seguirían. Mientras Elliot guardaba su teléfono en el bolsillo, les dirigió una última mirada mesurada, que reflejaba tanto el dolor de su experiencia como la determinación de un hombre que no se dejaría silenciar. Elliot regresó a casa esa noche con un peso sobre sus hombros que parecía más pesado que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. La terrible experiencia lo había dejado física y emocionalmente exhausto, pero estaba decidido a buscar justicia por el flagrante abuso que había sufrido. En cuanto pudo, Elliot se puso en contacto con Asuntos Internos y presentó una denuncia formal. Sus palabras fueron precisas, su relato detallado y proporcionó todas las pruebas que pudo, incluidas las imágenes que había grabado con su teléfono. Confiaba en que el sistema vería lo que él vio, que la verdad sería evidente para cualquiera que examinara los hechos de manera objetiva. Después de todo, esta era la profesión a la que había dedicado su vida, la profesión que creía que defendería la justicia y la rendición de cuentas. Sin embargo, casi de inmediato, Elliot comenzó a notar señales de que el sistema podría no funcionar a su favor. El departamento de oficiales inició una investigación interna como se le exigía, pero algo en su enfoque no funcionó bien desde el principio. En lugar de recopilar información de todas las partes o revisar las imágenes con urgencia, avanzaron lentamente, con cautela, y parecieron dedicar más tiempo a examinar el historial y la reputación de Elliot que las acciones de los oficiales involucrados. Los días se convirtieron en semanas, y en lugar de actualizaciones sobre el progreso, recibió respuestas frías y garantías vagas de que la investigación estaba en curso. Fue la primera actualización formal que confirmó los temores de Elliot. El informe oficial afirmaba que los agentes habían actuado bajo sospecha razonable y que Elliot se había mostrado poco, pero no quedó ahí. El Departamento de Policía emitió un comunicado a la prensa local, cuidadosamente redactado para restar importancia al incidente y reformularlo de una manera que pusiera en duda la credibilidad de Elliot. Afirmaron que el incendio en su automóvil fue un accidente desafortunado y sugirieron que el comportamiento errático de Elliot durante la detención había sido un factor contribuyente. Mencionaron su falta de cumplimiento inmediato de las instrucciones del oficial e insinuaron que la situación se había agravado debido a su naturaleza poco cooperativa. La prensa tomó la historia y la difundió, publicando artículos que cuestionaban su profesionalismo, su conducta durante el incidente e incluso su idoneidad como sheriff. A medida que se difundía la historia, Elliot se vio atrapado en un torbellino de opinión pública cada vez más dividida. Algunas personas se dieron cuenta de la narrativa del departamento y reconocieron la manipulación y las mentiras. Amigos y aliados se acercaron, le ofrecieron palabras de apoyo y lo apoyaron durante la terrible experiencia. Pero otros, influenciados por la forma en que los medios de comunicación enmarcaron los hechos, comenzaron a cuestionarlo, a dudar de su versión de la historia. Algunos de sus propios colegas comenzaron a distanciarse. Su apoyo vaciló mientras sopesaban el daño potencial a sus carreras al apoyarlo. Comenzaron a circular rumores dentro de la fuerza. Algunos colegas le aconsejaron en voz baja que retirara la denuncia para evitar un mayor escrutinio y preservar la reputación del departamento. La frustración de Elliot crecía con cada día que pasaba. Había llegado a comprender,
con una claridad fría y dolorosa, hasta dónde llegaría el sistema para proteger a los suyos, incluso a costa de la verdad. Había creído que su placa sería un escudo de justicia, que su papel de sheriff le otorgaría el respeto y la integridad que se había ganado a lo largo de años de servicio. Pero allí estaba, despojado de ese respeto, con su autoridad socavada, su dedicación puesta en tela de juicio. El sistema al que había dedicado su vida ahora trabajaba en su contra, distorsionando la verdad y manipulando la narrativa para proteger a quienes le habían hecho daño. La reacción se extendió más allá de su vida profesional. Los periodistas lo acosaron, buscando comentarios, intentando presionarlo para que diera declaraciones que pudieran ser tergiversadas, para que encajaran con sus propias narrativas. Su familia también sintió el peso del escrutinio, sus vidas interrumpidas por llamadas y preguntas, su privacidad invadida. Elliot vio cómo la terrible experiencia comenzó a pasar factura a sus más allegados, mientras amigos y familiares enfrentaban preguntas incómodas y juicios por asociación. Parecía que su identidad, su reputación ganada con tanto esfuerzo, se estaba desmantelando poco a poco, pieza por pieza. Elliot empezó a sufrir el desgaste psicológico de todo aquello. El estrés de librar una batalla cuesta arriba, combinado con el escrutinio constante y la pérdida de fe en un sistema en el que había confiado, empezó a erosionar su sentido de propósito. Se encontró cuestionando su carrera, su dedicación a una profesión que parecía priorizar la autopreservación por sobre la justicia. Empezó a preguntarse si el cambio era siquiera posible dentro de un sistema tan profundamente resistente a la rendición de cuentas. Las noches se hicieron más largas, el sueño más esquivo, mientras luchaba con la sensación de traición y la amarga constatación de que su posición, su placa, no le habían ofrecido protección alguna contra los prejuicios o la injusticia. Mientras luchaba con su desilusión, los superiores de Elliot lo llamaron a una reunión privada. Expresaron su preocupación por su bienestar y le advirtieron, en términos cuidadosamente medidos, que seguir adelante con la denuncia no sería lo mejor para él. Le insinuaron que debería considerar el impacto de sus acciones en su carrera, la atención no deseada que su caso estaba generando en el departamento y la tensión que estaba generando en sus colegas. Sugirieron, en un lenguaje velado, que dejara pasar el asunto, que aceptara lo que había sucedido como un incidente desafortunado y que siguiera adelante. Elliot salió de esa reunión con un vacío en el pecho. Había luchado. Había exigido rendición de cuentas. Había defendido sus derechos como siempre había creído que debía hacerlo. Pero allí estaba, solo, a quien le habían aconsejado que guardara silencio, que se conformara, que aceptara la injusticia de todo aquello. Su reputación estaba ahora empañada. Los oficiales que le habían hecho daño estaban protegidos por un sistema que se negaba a que rindieran cuentas. Al final, los dos oficiales, Blake y Mendes, recibieron solo una suspensión temporal. Se les exigió que recibieran capacitación sobre sensibilidad, pero no se tomaron más medidas contra ellos. Regresaron a sus puestos, con sus antecedentes prácticamente intactos y sus acciones apenas si representaron un pequeño inconveniente en sus carreras. Para ellos, fue un inconveniente menor, un tirón de orejas que se desvanecería con el tiempo. Sin embargo, para Elliot, el impacto fue duradero, un recordatorio de que su lealtad y dedicación significaban poco frente a un sistema diseñado para protegerse a sí mismo por encima de todo. Cuando Elliot regresó a su comunidad, se encontró con respuestas contradictorias. Sus amigos y familiares le ofrecieron su apoyo. Su presencia fue un consuelo en medio de la desilusión persistente. Pero él sabía que, a pesar de sus esfuerzos por ayudarlo a sanar, había cambiado. Había perdido algo que no podía recuperar fácilmente, la creencia en la justicia de un sistema en el que había confiado. Se dio cuenta de que ni siquiera su insignia, que había lucido con orgullo, era suficiente para protegerlo del prejuicio y la injusticia que permeaban la institución en la que había trabajado. En los meses siguientes, Elliot se volvió más cauteloso y cauto en sus interacciones dentro del departamento. Ahora entendía, más claramente que nunca, que su posición como sheriff no lo protegía de la discriminación, que su lealtad a la placa no garantizaba lealtad a cambio. Se encontró cuestionando el valor de su papel, preguntándose si era posible un verdadero cambio dentro de un sistema tan resistente a la rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar de su decepción,
decidió continuar su lucha. No por él mismo, sino por aquellos que podrían enfrentar injusticias similares en el futuro. Decidió abogar por reformas desde dentro, impulsar políticas y prácticas que priorizaran la transparencia y la rendición de cuentas, aunque sabía que el camino sería largo y estaría lleno de obstáculos. Su historia, por dolorosa que fuera, se convirtió en un recordatorio para su comunidad y sus colegas del trabajo que aún quedaba por hacer. Elliot sabía que tal vez nunca vería justicia por sí mismo, pero estaba decidido a crear un legado que desafiara las fallas del sistema en el que alguna vez había confiado tan profundamente. Su experiencia fue un amargo recordatorio de que la justicia no siempre se hace, que incluso quienes la defienden pueden ser traicionados por ella. Pero en esa traición encontró un renovado sentido de propósito, un compromiso para seguir luchando por el cambio, sabiendo que, aunque la justicia puede fallar, la lucha por la equidad y la rendición de cuentas nunca debe terminar.